Franklin Delano Roosevelt, el presidente que dirigió el destino de los Estados Unidos durante 12 años y que logró sacar a su país de la Gran Depresión económica de la década del 30, fallece el 12 de abril de 1945, víctima de una hemorragia cerebral. El 16 de abril de 1986, el presidente argentino Raúl Alfonsín propone fundar la Segunda República y trasladar la capital a la ciudad de Viedma. El proyecto, que no prosperó, preveía también la mudanza de los ministerios, el Parlamento y todas las oficinas dependientes del gobierno. El 14 de abril de 1912, el Titanic, un transatlántico al que se promocionaba como el más grande, lujoso, rápido y seguro del mundo, se estrella contra un iceberg durante su viaje inaugural, convirtiéndose así en un gigantesco ataúd para 1.513 personas. Sobre este último hecho creo que hay algo que debemos mostrarle a la audiencia y compartir, ¿no? Como para completar la información y enterarnos, por otra parte, de que había un argentino en el Titanic. Esta es una postal que nos envían Noemí Pasoli de Elena, y esta postal la envió Edgardo Andrew, el único argentino que viajó en el Titanic en el momento de la tragedia. Tenía 16 años, era de Río Cuarto, Córdoba, y se dio sus salvavidas a una mujer que tenía un bebé en sus brazos. Andrew no sobrevivió al hundimiento, y con este gesto realmente tan generoso, tan impresionante, ¿no? Y allí está la postal que él envió a su familia, donde habla del colosal barco: tengo el placer de saludarte, y llegaré a Irlanda, donde pasaré unas pocas horas, y es feliz porque dice que está estrenando con el barco este viaje, entonces, y el barco que era fantástico aparentemente. Y entonces, bueno, Edgardo Andrew se convierte así en el argentino que estaba allí en el Titanic, 16 años, y con un gesto realmente fantástico de ceder sus salvavidas, perdió la vida. Noemí Pasoli de Elena, muchísimas gracias por enviarnos este material y así poderlo compartir con toda la gente. Muchas gracias realmente. Nos vamos a meter ahora. El 10 de abril de 1912, el Titanic, la joya más preciada de la White Star Line, chocó contra un iceberg y se fue a pique. El Titanic parecía predestinado a conquistar la banda azul como premio por realizar la travesía más rápida del Atlántico. Con 269 metros de eslora, 28 metros de manga y 46.329 toneladas de registro bruto, era el barco más grande y más lujoso del mundo. Tenía cabida para 5.000 pasajeros y sistemas de seguridad a prueba de cualquier fatalidad. Según los técnicos, 8 cubiertas de acero y 16 compartimentos estancos hacían imposible que el Titanic pudiera hundirse. ¿Acaso por eso ni se preocuparon por las medidas de seguridad más obvias? Los botes de salvamento con que contaba el Titanic solo tenían capacidad para 1.000 personas. ¿Qué importaba? A bordo viajaba el doble de pasajeros. Pero el capitán John Edward Smith no dudaba de su barco. Después de 4 días de viaje, ya cerca de Terranova, las señales de alarma advirtieron que en la zona pululaban los icebergs. El capitán, confiado en la potencia del Titanic, no redujo la velocidad de 22 nudos. 20 minutos antes de la medianoche, el Titanic se estremeció. Había chocado con un iceberg. 5 compartimentos estancos se llenaron de agua. En 2 horas y media, el Titanic se fue a pique. Más de 1.500 se hundieron con él. Solo se salvaron 703 personas. De Terranova, en el Atlántico Norte y a 4.000 metros de profundidad, se hallan los restos del Titanic. El Titanic desapareció en una fría noche de abril. Nadie soñó con ver rastros de él nuevamente. Aún así, ustedes son pasajeros en el viaje de esta noche y volverán al Titanic en una zambullida espectacular hacia el fondo con el mejor equipo de buzos de profundidad, los expertos submarinos del Instituto Francés Ifremer. Esta noche mostraremos por vez primera
objetos de arte perdidos ante el mundo por más de 77 años. Revisaremos nuevas evidencias que podrían explicar el porqué del hundimiento del Titanic. Abriremos una caja fuerte y un maletín y descubriremos qué sorpresas contienen. El Titanic era diferente. El más grande, el mejor, el más lujoso. De los superlativos poseía la gran parte. Muchos le llamaban el no hundible. Cuando se hundió, el desastre fue tan sorprendente que de la mañana a la noche la palabra cambió de no hundible a no concebible. El mundo aprendió mucho sobre la arrogancia de los expertos técnicos. Muchos de los ricos durante la era de los Eduardos nunca pensaron en ocultar su riqueza. Pieles lujosas, joyas elaboradas como condecoraciones y emblemas de identidad, los adornos requeridos por una dama elegante, llevaban semanas de elaboración de detalles finales y bordados. El trasladarse requería docenas de baúles, bolsos, maletas, maletines. Toda la generación aceptaba esta opulencia, esta muestra de extravagancia, como una forma de vida que nunca terminaría. La historia del Titanic comienza en una de las más importantes casas de Londres. Se llama Casa Downshire. Está donde siempre estuvo, en la elegante Belgrave Square. En 1907 fue escenario de una importante cena. Se daba en honor a William James Parry, presidente de Harland & Wolff, una de las grandes compañías navieras británicas y por muchos años constructores de los buques de la línea White Star, una de las compañías líderes. También ejército de astilleros puestos en funcionamiento por Harland & Wolff por más de 125 años. Este es el alma de Inglaterra. Fue en este lugar en donde el Olympic, el Titanic y más tarde el Britannic fueron construidos. En marzo de 1909, en lugares especiales fuera de los astilleros de Harland & Wolff, la construcción del Olympic, el primer barco, está muy avanzada. Muy deprisa, junto a él se construye el Titanic. Y es así como de esta forma se ocupa el lugar utilizado normalmente para la construcción de 3 barcos. Todo lo colocado en ellos es lo mejor y generalmente lo más grande que puede comprar el dinero. Desde sus planchas de acero de 11 metros de largo hasta sus 3 bodegas y sus complicadas maquinarias, todo es una obra de arte. Estos 2 barcos, estos 2 gigantes, jamás se hundirían. Tanto Perry como Ismay no hacen nada por desalentar la impresión del público de que los transatlánticos son en verdad no hundibles. En la primavera de 1911, el astillero de Harland & Wolff recibe a 15.000 personas, puesto que los 2 primeros barcos están casi listos. Con un peso de 46.000 toneladas, el Titanic se ha transformado en el objeto movible más grande construido por el hombre, y aún lo es. Era más alto que el rascacielos más alto de su época en New York. Cada eslabón de cadena de ancla pesa 60 kilogramos. Se requirió un equipo de 10 caballos para mover este ancla por las calles de Belfast. Regreso al Titanic. Terminado, el Titanic se prepara para zarpar del muelle de Belfast hacia su destino. El humo nunca salió de su cuarta chimenea, salvo en los días de pago. Era falsa, colocada con un solo propósito. La White Star sabe que el público asocia poder con el número de chimeneas en un buque. ¿Para qué derrochar dinero en botes salvavidas? Sobre los botes originalmente se diseñarían 64, reducidos posteriormente a 32 y más tarde aún a 16. Después de todo, ¿se necesitan botes salvavidas en un buque que no se hundirá? A medida que el Titanic salía de Belfast camino a Inglaterra, se descubrió fuego en una de las carboneras. Como sabrán por nuestro programa, este fuego podría haber tenido un impacto más grande en nuestra historia. El Titanic estaba bajo el comando del capitán mayor de la White Star, capitán James Smith, que como despedida había tomado el comando del Titanic en su viaje inaugural de ida y regreso de New York. Con su típico bigote blanco y barba despidiendo un aire de autoridad, el capitán Smith
Era el modelo perfecto de un capitán de barcos británicos. El Titanic es anclado en el muelle 24 de Southampton, solo una vez para recoger las provisiones y pasajeros de su viaje inaugural. Durante los 5 días anteriores a su llegada, el Titanic sería el centro de una furiosa actividad. Tripulación por docenas, fogoneros, carboneros, cocineros y meseros. Solo los mejores de Southampton navegarían con el capitán Smith. Para los ansiosos pasajeros que esperaban la inauguración del Titanic el 10 de abril de 1912, tardaba en llegar. Pero cuando la fecha llegó al fin, toda Southampton se llenó de emoción. La crème de la sociedad había llegado para ocupar su lugar a bordo del palacio flotante. Entre los más prestigiosos, esta pareja, Isidoro Strauss, fundador de Macy's, y la señora Strauss. Coronel John Jack Baxter, uno de los hombres americanos más ricos. El magnate minero Benjamin Cucanayan. La señorita J.J. Brown, de conversación colorida y vulgar, millonaria de Denver, conocida por sus amigos como Marley. Los Cardeses de Filadelfia viajaban sin nada, solo con un valet y una criada, 14 baúles, 4 o 6 maletas y 3 cofres con valores. Un observador estimó que lo que transportaba la primera clase ascendía a un valor de $3.000 millones actuales. Casi todos estaban emocionados por el inicio del viaje. 3 minutos después del mediodía, el Titanic hizo escuchar las 3 sirenas tradicionales de despedida. Luego de una calurosa despedida, va camino a Irlanda nuevamente a una escala final en Queenstown antes del cruce. A medida que Irlanda desaparece en la bruma, las esperanzas y los sueños se dirigen al nuevo mundo, no al próximo. El tiempo pasa rápidamente. El Titanic sigue una ruta en círculo, la ruta del norte, que es la más segura y la más rápida a New York. Ofrece a los pasajeros lo mejor del océano y mucho tiempo para mantenerlos ocupados. No es barato. Para un cruce de 7 días, una suite para 4 personas cuesta el equivalente de $320.000 actuales. Debido al informe de un gran témpano, los vigías del Titanic permanecen alerta. A las 12:20 de la noche del 14 de abril, el Titanic se estremece con un ruido muy lejano. Escenas de Una noche para recordar. Los pasajeros no tienen idea de lo que está ocurriendo bajo el nivel del mar. ¿Qué ocurre? Un témpano, señor. Tratamos de detener las máquinas, pero estaba demasiado cerca. Se derramó mi bebida. ¿Por qué nos detenemos? Por un témpano, madame. Estamos en una posición precaria. Debemos prepararnos para abandonar el barco. Hacia la medianoche, el capitán Smith se entera de lo peor. En segundos el barco se había movido fatalmente a pesar del doble fondo, las puertas a prueba de agua, las paredes compactas, a pesar del arte del constructor. El Titanic tocaría fondo en menos de 3 horas. El capitán Smith también sabe que el barco lleva botes para menos de la mitad de los pasajeros. Hacia las 12:30 el capitán ordena que se carguen los botes, mujeres y niños primero. Se envían señales angustiantes. Hay otros barcos en las cercanías, pero por primera vez en la historia el SOS es enviado por un transatlántico. El californiano se encuentra detenido a menos de 16 kilómetros del lugar. Nadie contesta. Los operadores de radio estaban durmiendo. En minutos el Carpathian contesta, está a 80 kilómetros de distancia y navega a toda velocidad, mientras que el californiano visible claramente mantenía silencio. Que Dios te ayude. A las 2:20 de la mañana del 15 de abril de 1912, el barco de Su Majestad Titanic dormía tranquilamente debajo de la superficie, hundido por completo.
Los diarios de todo el mundo empezaron a recibir noticias del desastre ante la incredulidad y la confusión del público. En ambos lados del Atlántico, familiares y amigos acosaban a los oficiales de la White Star, aguardando con desesperación y con esperanzas, rezando porque las noticias fueran buenas. Pasarían 7 días antes de que el mundo supiese la verdad. En Southampton, hogar de más de 800 tripulantes del Titanic, el vecindario fue abrumado por la pena, 500 de ellos enterrados. En la escuela elemental de Southampton, 125 niños habían perdido a uno de sus padres. Esto trajo gran pesar aquí y en el mundo. Una placa en memoria de los tripulantes permanece en el lugar. Regreso al Titanic. Cubre esta nueva evidencia del boquete de 11 metros en el Titanic. Ninguna expedición previa lo había logrado. La expedición de regreso al Titanic llevaba todos los elementos para una verdadera aventura. A cargo de la expedición los científicos del IFREMER, Instituto Francés para Investigación y Exploración del Mar. El éxito de la expedición demuestra la capacidad de los expertos que rompen las fronteras de la tecnología submarina y llegan a un nivel nunca logrado antes. La expedición fue organizada a bordo del barco de investigaciones del Instituto, Navier. Entre los expertos a bordo, el comandante de misión, capitán Karan Fleck. Capitán de submarino, Narjolet. El oceanógrafo de renombre mundial, doctor Joseph McGuinness. Fotógrafo submarino, Ralph White. Muy cerca de ellos, el gran barco amarillo, Abbey Supporter, ofrece las provisiones para la expedición. Pero más importante, su tripulación, que tiene el peligroso trabajo de lanzar y recuperar los grandes canastos. Este gran barco parece ser la madre de este pequeño submarino amarillo. Se llama No-Till y en realidad es el submarino de investigaciones más sofisticado de la actualidad. Tiene solo 2 años, 9 metros de largo y 5 metros de alto. Ahora, con los buzos a bordo, el No-Till se prepara para inmersión. Si las coordenadas son correctas, el Titanic debería estar justo abajo. Enseguida lo descubriremos. A medida que el No-Till desciende, entra a un mundo de total oscuridad, de silencio absoluto. A 4,5 kilómetros de profundidad, la presión oceánica llega a 3.000 kilogramos por pulgada cuadrada. El centro del No-Till, una esfera de 2,5 metros de diámetro. Dentro del mismo, 3 buzos cuentan con un sistema completo de guía y equipos de navegación y comunicación. El copiloto y el observador trepan, mientras que el piloto se sienta. Los 3 miran por las portillas con cristales de 36 centímetros de espesor. A la derecha de los buzos, el subcomandante Narjolet y el fotógrafo Ralph White planean la misión. Por aquí. Sí.
y se sumerge justo por encima del Titanic. Y la operación será por aquí. Justo aquí, sí. Transponders, sonares pequeños que emiten señales pulsantes, están colocados en el fondo. Estas señales son utilizadas por el Nadir y el Nautil para localizar al Titanic. ¿Piensas que podremos inspeccionar el puente hoy? ¿Ver si encontramos algo por allí? Sí. Saliendo de su total oscuridad, las luces empiezan a detectar una imagen fantasmal, la proa del Titanic. No importa cuántas veces se llegue hasta el Titanic, el escalofriante poder del mar, de lo que le ha hecho, nos conmueve. Mirando hacia abajo, se ve el ancla de auxilio que yace junto a la proa. Subiendo por estribor, cruzamos por sobre la barandilla hacia la cubierta principal, alguna vez brillante, ahora carcomida por organismos destructores de la madera. Esta sección de proa es la única del Titanic que se mantiene más o menos intacta, la última parte que nos recuerda al barco de su majestad. En el mástil delantero, la cofa del vigía. Fue desde aquí que los hombres divisaron al témpano que ocasionaría el desastre. La parte inferior del puente se destrozaría por debajo del mástil. Delante del mismo vemos donde el acero se une con la madera creando la fabulosa altura del mástil. Y al quebrarse cae sobre cubierta. No podemos evitar pensar si tocó el bote de Marley Brown o si fue aquel en el que estaba la señora Strauss, con solo algunos pocos lugares por cubrir. Esta puerta detrás del puente llevaba a la sala de oficiales de cubierta. Observando nuevamente a babor, el óxido y la decadencia le han quitado la belleza a este barco, alguna vez orgulloso. Aquí llegamos al punto en el que se quiebra la parte de popa. Se quiebra como una rama separando la gran parte de proa de la pequeña de popa. Y este es el lugar en el que las cubiertas se desploman, cayendo unas sobre otras, mientras los gigantes del mar disfrutaban del festín. Bien, nadie puede describir con exactitud qué pasó la noche en que el barco se hundió. El naufragio ofrece algunas pautas. La teoría que prevalece es que el Titanic chocó contra el témpano abriendo un boquete en la proa, haciendo entrar vastas cantidades de agua. La proa llena de agua se hundió más y más por debajo de la superficie, mientras que forzaba a la popa a llenarse de aire y a subir más y más por sobre la superficie. Mientras el barco se hundía, se producía un movimiento de torsión, lo cual hizo que se partiera. La proa se aleja y se dirige hacia el fondo, mientras que la popa queda sola antes de colocarse en posición vertical y deslizarse por debajo de la superficie. A medida que ambas partes se hundían, las bodegas se vaciaban y los objetos se depositaban en el fondo. Las dos partes del Titanic caen a una distancia de casi 1 kilómetro, terreno en el que descansan los desechos. Estos elementos pequeños pueden colocarse en las pequeñas canastas del Nautil. Los más grandes necesitan jaulas transportadoras equipadas con transponders. Ellos indicarán el lugar en que están trabajando al llegar al área de los restos. Una vez que llega al fondo, la canasta es sujetada por uno de los brazos del Nautil y llevada al lugar de trabajo.
El Nautil se acerca a uno de los telégrafos del puente de popa. La parte superior se separó, pero recuperarán ambas partes para volverlas a ensamblar en la superficie. Cuando la canasta está llena, se quita el balasto para que pueda emerger. Los transponders guían al barco de apoyo a Bay y al equipo de rescate a una posición que les permita llevar la canasta hacia la superficie. Hombres rana colocan líneas de seguridad sobre la canasta para evitar que cualquiera de los objetos se pierda por movimientos en la superficie. También se colocan líneas por los costados para evitar que choquen contra algo, barco o tripulantes. Una canasta tan pesada, meciéndose libremente, puede dañar los objetos de arte o a cualquier miembro de la tripulación. Ver trabajar a los hombres del Nautil y de la Bay es como observar los movimientos de un ballet. Es una combinación de coordinación y estilo, y el resultado es seguridad y éxito. No hubo accidentes, ni daños, ni pérdida de objetos de arte en toda la expedición. Esta es una gran parte del telégrafo que se usaba para alertar a la sala de máquinas. Como pueden observar, la orden fue de detenerse y obviamente no hubo respuesta. La orden no fue cumplida porque este indicador aún está a nivel de cubierta. Una luz de cubierta. Es de bronce. Se ve su interior que no está dañado, en perfecta condición. Esto es el pináculo que contenía la brújula en la popa del Titanic. Está muy oxidado.